hemos tenido que volver a las mascarillas, ¿no? Creo que vamos por la sexta ola ya. Hay una nueva variante que se llama Omicron. Y cuando sucedió todo esto, todo el mundo al principio no le prestamos mucha atención. Después, cuando nos dimos cuenta que se estaba expandiendo una vez más por todo el mundo, volvimos a prestar atención, y hoy si lees cualquier diario, hoy, ayer, la última semana y media, los titulares de todos los diarios es lo mismo, es otra vez el COVID, otra vez volvimos de vuelta a lo mismo, ¿no? Lo primero que cualquiera de nosotros se preguntó cuando surgió esta nueva variante es, ¿cómo sé yo si tengo esta enfermedad? Es decir, ¿cómo sé yo si la tengo? Y obviamente la respuesta es muy obvia, por los síntomas. Es decir, lo primero que hicimos fue evaluar cuáles son las realidades externas que uno percibe si realmente tiene esta enfermedad. ¿Y qué la hace distinta a otras, no? Porque hay otras variantes que no tienen estos síntomas que sí tiene la variante Omicron, ¿no? Entonces, evidentemente, por experimentar ciertos efectos físicos externos, uno se da cuenta si tiene o no tiene esta enfermedad a la que todos le tenemos tanto miedo, ¿no? En el pasaje que nosotros, o en la serie, mejor dicho, que nosotros estamos analizando, que tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, Pablo justamente lo que va a decir es algo similar a esto. Es decir, ¿cómo sé yo si yo estoy lleno del Espíritu de Dios? Y Pablo lo que va a decir es por los síntomas que hay en tu corazón. Por evidencias que él llama frutos que muestran que una persona, si estos síntomas están presentes en esa persona, entonces uno puede concluir, esta persona realmente está llena de Dios. Y él va a nombrar 9 síntomas, que no me voy a detener ahora a explicar eso, que no creo que son exclusivos, es decir, que se limitan a estos 9. La obra del Espíritu de Dios es mucho más grande que estos 9, pero quizá Pablo seleccionó los 9 principales, ¿sí? Y hemos estado viendo que uno de esos síntomas es tener un amor no común, tener un gozo no normal. Y lo que hoy vamos a ver es, Pablo va a decir, si tú estás lleno de Dios, lo que va a pasar va a pasar algo extraño. Vas a tener una paz diferente, distinta. Y obviamente un listado que sigue que no voy a analizar ahora. Pero esencialmente lo que Pablo va a decir es, estas son evidencias de que algo sobrenatural está pasando dentro nuestro, ¿sí? Y de que el Espíritu está obrando. Así que lo que yo quisiera hacer hoy, y solamente voy a tomar un día para hablar sobre esto, es responder qué es la paz espiritual, qué es este, entre comillas, tercer fruto del Espíritu de Dios, qué es. Y qué hace esa paz distinta a la paz que uno siente sin el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, el texto de Filipenses 4, que recién leyó Priscila, va a responder esta pregunta, ¿sí? Así que quiero que vayan en sus Biblias al versículo 7, lo miren, pero antes de mirarlo, los tengo que hacer volver al colegio, ¿sí? Acá hay un aspecto gramático, sintáctico que uno tiene que tener en cuenta para poder entender lo que Pablo está diciendo en el versículo 7, porque si no, no vamos a entenderlo. Que se conoce como aposición. A ver, los que han ido al cole hace poco. La aposición, uno podría resumirlo, es una frase que modifica o describe al sujeto de una oración, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, miren. Ibai Llanos, y ahí tienen la aposición, el streamer más conocido de España, transmitirá la Champions League. ¿Ven? Normalmente, no siempre, normalmente ahí tiene el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ibai, ¿no? Ibai Llanos, ¿no? ¿Y qué hace la aposición? La aposición lo que hace es describir algo del sujeto, es decirte algo de esa persona que se llama Ibai Llanos. Si yo no les digo nada de esto, ustedes no van a saber quién es. O por lo menos a qué se dedica. Y quizás tenía que explicarle a algunos que tienen canas que es un streamer, ¿no? Yo tuve que buscarlo.
Pero él es el streamer más conocido de España, ¿sí o no? O uno de los más conocidos de España. Bueno, en esta frase lo que yo hago con esta posición es describir a esta persona. ¿Sí? Pero hay algo muy interesante que sucede con una aposición, es que yo lo que puedo hacer es eliminar la aposición y aún la frase tiene sentido. Es decir, Ibai Llanos transmitirá la Champions League. ¿Ven? Aunque he eliminado esto, yo todavía puedo entender lo que esta frase quiere decir perfectamente. Esto es lo que sucede en el versículo 4-7 de Filipenses. El pasaje, miren, exactamente lo mismo dice. Y la paz de Dios, y entre comas, hay una posición que describe cómo es esa paz. Dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la posición? Lo que la posición hace es describir cómo es esa paz. ¿Cómo es esa paz? Bueno, el texto es muy claro. Es inexplicable. Está mucho más allá. Es algo sobrenatural. No, si yo intento ahora describir a ustedes esa paz y hago un mal trabajo, ustedes dirían, ahora lo entiendo. No. Es que sobrepasa toda la capacidad humana de poder expresarla y a la vez de poder entenderla. Es decir, es algo incomprensible. ¿Sí? Y además de eso, la posición lo que hace, si la tachamos, la eliminamos, porque dijimos que si la quitamos de ahí, no perdemos el sentido original de la oración, nos ayuda a identificar qué es lo que hace esa paz. Fíjense, eliminamos, que sobrepasa todo entendimiento, y entendemos lo que Pablo quiere decir. Miren lo que dicen. La paz de Dios, ¿qué es lo que hace? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, el texto está hablando de que una persona hace una oración y le da a conocer a Dios sus oraciones, ora por una circunstancia desagradable, y es muy interesante que Pablo va a decir, un momento, la oración no necesariamente va a cambiar tus circunstancias, lo que la oración va a hacer es cambiar tu mente, es aquello en lo que tu mente se va a poder enfocar. Antes, fíjense, en cualquier situación que genera angustia, la tendencia del corazón es enfocarse en la circunstancia. Es decir, si no tengo trabajo, por ejemplo, si tengo un problema que no puedo solucionar, la tendencia del corazón es enfocarme en intentar mejorar, cambiar o solucionar esa circunstancia. Eso es lo que nosotros hacemos. Sea lo que sea, da igual. No me siento bien con mi cuerpo. ¿Qué quiero hacer? Quiero cambiar esto. ¿Y qué puedo hacer? Voy al gimnasio. ¿Qué puedo hacer? Comer menos. ¿Qué puedo hacer? Lo que sea. Me enfoco en una situación que me genera angustia. ¿Sí? Y el texto nos va a sorprender y lo que va a decir es que cuando el Espíritu está obrando en nosotros, lo que va a suceder es que mi corazón va a tener la habilidad de poder dejar de concentrarse en las circunstancias y comenzar a hacer algo extremadamente extraño, que es concentrarse en Jesús. Es decir, lean el versículo, la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en un lugar. Es decir, va a ayudar a concentrarse en una cosa. ¿Qué es esa cosa? El texto lo dice, Cristo Jesús. Es decir, la paz, esta paz que habla Pablo, se produce cuando mi corazón está distraído con Jesús. Eso es lo que dice ese texto. De hecho, eso es lo que dijo Jesús. Él dijo, estas cosas os he hablado, y miren lo que he subrayado ahí en Juan 16:33. ¿Dónde está la paz? Le responde el pasaje, ¿dónde está la paz? No en que cambie las circunstancias. En el mundo tendréis aflicción. O sea, las circunstancias a veces cambian, a veces no. Pero el desafío, lo que produce el Espíritu de Dios es que yo encuentre paz en alguien, no en algo. No en un cambio de lo que me sucede,
sino en un cambio en aquello que mi corazón encuentra deleite. No sé si se acuerdan, hace unas semanas atrás yo les dije, el objetivo de la vida cristiana es entrenar al corazón a entretenerse con Cristo. El desafío de la vida es practicar la presencia de Dios de tal forma, de una manera tan real y tan sentida, que eso llega a afectar las circunstancias difíciles que estoy enfrentando. De hecho, si ustedes miran en el pasaje, hay algo que por ahí lo pasaste de largo, cuando Priscila lo leyó, que dice en el versículo 7, y la paz de Dios, la posición, la saltamos, guardará. Y Pablo hace algo total y completamente intencional. Te dice, va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No dice solamente tu mente, no dice solamente tu corazón. Es decir, esto no es solamente un proceso intelectual, que si yo pienso en Jesús, listo, ya está, lo estoy pasando mal, lo que tengo que hacer es pensar en Jesús, simplemente no. Tampoco es algo religioso o un mantra que yo repito, Jesús, 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 cuando todo me va mal. Tampoco es algo súper extremadamente emocional. Es una realidad, lo que él está queriendo hacer con esta frase doble, es expresar que todo mi ser está involucrado en este proceso. Donde toda mi persona, todo mi ser interior, tiene la capacidad de poder estar deleitándose en Cristo. Fíjense es muy lindo, este pasaje es un pasaje muy lindo. Es muy interesante porque a veces uno piensa, bueno, seguro que esto es algo del Nuevo Testamento, ¿no? Y las cosas en el Antiguo Testamento eran diferentes. Miren lo que dice Isaías, qué interesante. Noten los calificativos del versículo. Isaías dice esto, tú guardarás, la misma frase, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, no solo en paz, sino en completa paz. Y miren lo que dice después, aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, acá hay una idea de insistencia, de disciplina, de perseverancia, de no es un segundo, sino que hay un proceso intencional de meditar en la persona de Jesús en una situación de angustia. ¿Por qué? Porque es una forma de confiar, es lo que dice el pasaje. Es una forma de abrir las manos, soltar y decir, Él, las circunstancias, Él, las pongo delante de Él, confío, suelto. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Yo le voy a decir cómo veo esto yo que funciona en mi propia vida y luego tú me vas a decir si estoy equivocado o no. ¿Sabes cómo funciona esto en la práctica? Esto funciona así. Si ustedes se acuerdan, para que no estuvieron, las últimas ilustraciones he estado tratando de usar esta imagen de que la obra del Espíritu de Dios es traer luz como un reflector ilumina un edificio de noche. La obra del Espíritu de Dios es justamente traer un reflector sobre el edificio que en este caso es Jesús. ¿Sí? ¿Saben cómo funciona esto? Normalmente lo que el Espíritu de Dios hace es algo así. Vuelve a poner un foco, vuelve a poner luz en un aspecto de la persona de Jesús que por supuesto yo ya conocía y para mí no es nada nuevo, pero que de alguna forma vuelve a tocarme con una intensidad completamente nueva ahora. Hace 2 años tuvimos un retiro muy lindo, muy lindo. Si se acuerdan los que estaban, John Brown enseñó, no sé si se acuerdan, y él habló sobre Juan 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Yo me acuerdo cuando estaba enseñando él, y yo le estaba traduciendo, él dijo algo que yo nunca, es que me llevó semanas recuperarme de lo que dijo, algo que yo sabía toda la vida, pero no sé por qué Dios usó eso en mi vida de una forma tan especial, que me llevó semanas recuperarme de eso, y aún esta misma semana cuando estaba preparando este mensaje, volví a pensar eso y no podía dejar de llorar. No sé si se acuerdan, John Brown dijo, después
de la cena, en esa misma habitación, había 13 hombres. 12 hombres limpios y uno sucio. Jesús. Y yo pensaba, qué incoherencia, qué incongruencia. Es decir, el Dios Santo sucio y los 12 que se estaban peleando junto con uno que los iba a entregar limpio. Y uno dice, termina la situación y lo tenés al Dios sucio y a todos limpios. Y yo me ponía a pensar en la humildad de Jesús, en lo distinto que es Jesús a nosotros. Cuando estos están queriendo ensalzarse, peleándose por ver cuál es el mayor, de repente Jesús toma la toalla y dice, yo me ensucio por ustedes. Y simplemente ese aspecto de la persona de Jesús, que por supuesto siempre supe que Jesús era humilde, pero volver a pensar en esa realidad me destrozó. Me destrozó. Estábamos los dos llorando, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en el retiro. Él, porque lo estaba compartiendo, y yo porque lo estaba traduciendo. Destrozado. Y de repente no sé lo que es. Eso es un ejemplo simplemente. Pero en un momento de angustia, a mí una cosa que me ayuda es volver a pensar en un pasaje como Colosenses 1:16. Es decir, estoy tremendamente angustiado y una situación que me genera un montón de ansiedad, porque justamente lo que dice el pasaje, estás afanado, ¿qué tenés que hacer esto? Y lo que sucede es esto otro, versículo 7 de Filipenses. Me ayuda muchísimo a pensar en esto. Es decir, un momento. La vida es muy simple. Un momento. O no hay Dios. Y listo, olvidémonos de todo. O Colosenses 1 dice, un momento, todo el universo fue creado por Él. Todo, absolutamente todo lo que existe fue creado por Él. Lo cierto, lo invisible, lo visible, todo, absolutamente todo ha sido creado por Él. Y miren lo que dice al final. Él sostiene todo. Él tiene absolutamente todo en su mano. Y vuelvo a recordar esta verdad de la persona de Jesús. Vuelvo a pensar en esto y digo, ¿cómo voy a estar ansioso? Es decir, la paz es el resultado, la consecuencia de recuperar perspectiva espiritual. Donde lo que yo sé intelectualmente, de repente es capturado por el Espíritu de Dios y es iluminado, y ahora mi mente y mi corazón están enfocados en Cristo Jesús y eso me trae paz. Tranquilo, hay un Dios en el trono. ¿Por qué estoy afanado? Puedo estar tranquilo. Hay un Dios que me ama de forma total y completamente incondicional. Puedo soltar el amor de otros. La paz es el regalo de sentirnos satisfechos, tranquilos, en paz. ¿Cuándo? Cuando por obra del Espíritu de Dios hemos llegado a encontrar más deleite en la persona de Dios que en aquello que me ha sido quitado o que puedo llegar a perder. Es decir, tengo a Cristo, tengo una cosa que me está generando ansiedad que digo, ¿y si lo pierdo? 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 ¿O lo he perdido? Y de repente, la persona de Jesús, el Espíritu obra en mí, en algún aspecto, como dije, vuelve a iluminar el edificio, Jesús. Vuelve a mostrarme a Jesús atractivo. Y de repente, puesto que mi mente y mi corazón está guardado en Cristo Jesús, la consecuencia de eso, esto que me tenía atrapado, pierde su poder. Tengo paz. ¿Ven cómo funciona? En su comentario de Filipenses 4, John MacArthur lo define de esta forma, me gustó cómo lo hace. Dice, la paz se experimenta como una calma trascendente que eleva al creyente por encima de la prueba más debilitante. Puesto que es una obra sobrenatural, me gusta esta frase, repele toda comprensión humana, es decir, es inexplicable, como dice el texto, ¿no? El verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable, sino confiar en medio de cada dificultad en un buen propósito de nuestro Dios, que es infinito, santo, soberano y poderoso. Quienes le honran confiando en Él, experimentan las bendiciones de su perfecta paz.
Ahora, hay algo muy llamativo en el pasaje que merece la pena mirarlo, en versículo 6, Filipenses 4, 6. Dice así, dice, por nada estáis afanosos, antes bien en todo, y noten esto, porque no sé si le llamó la atención cuando lo leían, ¿no? Mediante oración y súplica, y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, mientras estás pidiendo, y mientras la situación es afanosa, o sea, no es que ha desaparecido la situación, todo lo contrario, ¿no? Es decir, mientras esa situación todavía no ha cambiado, tienes que pedir. Pero, miren las comas, ¿cómo uno pide? Sí, mediante oración y súplica, pero también con acción de gracias. ¿Por qué incluye eso? Es decir, lo que él está diciendo, antes de que tú sepas si la oración va a ser contestada o no, y si Dios va a cambiar tus circunstancias o no, tu corazón tiene que estar, la oración, mejor dicho, tiene que estar acompañada de agradecimiento. Llamativo, ¿no? ¿Por qué lo dice? Respuesta. La paz es el resultado de orar y agradecer por lo que Dios va a hacer, aunque no lo haga. Es decir, llego a estar agradecido, puedo estar agradecido, aun si Dios responde o no responde. Ejemplo, miren esto. Los 3 amigos de Daniel. Están a punto de tirarlos a un horno de fuego. Y el rey les dice, adórenme o van al horno de fuego. La respuesta de los 3 amigos. Está buenísimo, ¿eh? Dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, oh rey. Nos librará. Es muy llamativo esto, ¿no? Porque dice, puede y lo va a hacer. O sea, acá hay una confianza real y genuina en que Dios tiene todo el poder. No es un concepto intelectual, no es una afirmación religiosa de simplemente decir, sí, Dios puede hacer cualquier cosa, Dios es todopoderoso. Esta gente se planta delante de un rey, están a punto de matarlos y dice, Dios puede. Imagínate, esto es lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial te pongan frente a un pelotón y te quieran pegar 3 tiros. Dios puede, lo hará, y esto es llamativo. Pero si no lo hace, que sepas que no nos vamos a rendir, que sepas que no te vamos a adorar, que sepas que no adoraremos la estatua de oro que has preparado. Difícil encontrar un mejor ejemplo de Filipenses 4 que esto. Puede, lo hará, pero si no, aún así, yo no voy a hacer esto. Es llamativo, ¿no? Dios actúa de formas media extrañas, ¿no? Porque si uno observa esto, o esta situación, y la compara con la cruz, uno dice, ¿cómo funciona Dios? Mateo 27, 42 dice, no aparece en la pantalla, dice, a otros ha salvado, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel eres. Bájate ahora de la cruz y creemos en ti. Y es llamativo, ¿no? Porque Dios puede bajarlo de la cruz, pero no lo hace. Jesús puede bajarse la cruz, pero no se baja. Y Él puede salvar a los amigos, y sí los salva. Y tiene esta clase de trato con los 3 amigos, y tiene esta clase de trato con su hijo. ¿Por qué? Nos confunde Dios a veces, ¿no? Con sus respuestas a la oración. Porque entre paréntesis, no se olviden que Jesús oró para poder pasar la copa. Y Dios dijo.
Y uno mira y dice, pero tenés una forma bastante extraña de responder las oraciones, Dios. A estos tres sí y a tu propio hijo no. Y la respuesta me encanta, cómo responde Tim Keller, estoy parafraseando acá. Para mí la mejor respuesta a este dilema es esta. Tim Keller dijo esto. Dios siempre te dará aquello que te darías a ti mismo si supieras todo lo que Él sabe. Dios siempre te dará a ti aquello que tú te darías a ti mismo si supieras todo lo que Él sabe. Esta mañana estaba repasando el pasaje, no lo puse, pero estaba repasando el pasaje. ¿Y ustedes se acuerdan qué pasaba al lado de la cruz? ¿Qué sucedía? Los discípulos salieron con miedo, pero ¿se acuerdan quiénes estaban escuchando en la cruz? Mirando, observando la escena. Las mujeres. ¿Se acuerdan lo que hacían? Lloraban. Y es muy llamativo si le aplicás esta frase a esa experiencia. Y si le aplicás esta frase a las dos realidades o los dos ejemplos que les acabo de compartir. ¿Por qué no responde la oración de Jesús? Si esas mujeres que estaban llorando a la cruz, que no pueden entender, que no pueden concebir dentro de su cerebro, ¿cómo puede ser que mi Mesías está colgando de una cruz? Es muy difícil entender esto. Es como, piensen esto, es como si ustedes estuviéramos de vuelta, estamos en Europa, así que funciona muy bien esto. Es como si volviéramos al año 1940 y España está cualquier país europeo está conquistado por los nazis y de repente tenemos uno que nos va a salvar, que nos promete salvar y ponemos toda la esperanza en ese uno que nos va a librar de la opresión nazi y ese uno está en Berlín y Hitler lo tiene con un revólver en la cabeza a punto de dispararle y vos estás diciendo, pero si ese es el que nos iba a salvar, no entiendo, Dios, hace algo, sálvalo. Si tú supieras todo lo que yo sé, entenderías por qué no lo salvo. Si las mujeres que están llorando al lado de la cruz hubieran podido saber todo lo que Dios sabía de por qué no respondía a la oración de Jesús, probablemente estarían llorando, pero no de tristeza. Estarían llorando de alegría. Porque no podrían creer que el Dios del universo no responde su propia oración por amor a ti, por amor a mí, para que yo pueda tener un vínculo y una conexión con Él, para que yo pueda experimentar esa paz que estoy buscando de forma testaruda y obtusa en algo fuera de Él. Y Él dice, quiero que me mires a mí. Justamente por eso yo necesito morir. Por tu testarudez, por tu estupidez, por tu incapacidad de producir eso que tanto buscas, aquí, sea donde sea que lo estés buscando. Uno de los más grandes teólogos de la historia fue Jonathan Edwards, y él cuando tenía 18 años predicó un sermón sobre este tema que tenía 3 puntos. 18 años, ¿eh? Y los 3 puntos de su sermón fue el siguiente, buenísimo. Dijo esto, lo mejor que tengo, ¿por qué puedo tener paz? Porque lo mejor que tengo no me puede ser quitado. Y todo lo malo que me pasa es usado para mi bien. Y todo lo mejor que me va a suceder todavía está por venir. ¿Cómo no voy a tener paz? Es un problema de luz. Es un problema de incapacidad de ver. ¿Sí? Vale, ¿cómo hago para mantener esta paz? Hay algo que, mirando el pasaje, me encantó. Si miran el versículo 6 de vuelta, hay algo que Pablo dice, y está muy bueno. Pablo presupone, en el versículo 6, cuando arranca,
que cualquier cosa me puede quitar la paz. Cualquier cosa me puede quitar esta paz. Miren lo que dice. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo. ¿Lo ven? Por nada. Ese nada involucra cualquier cosa. Más bien, en todo, hagan esto. Oren para no estar afanosos y experimentar la paz. Es decir, miren, me encanta esto porque esto es tan congruente con mi propia fragilidad. La Navidad me puede quitar la paz. Comprar los regalos me puede quitar la paz. Los reyes me pueden quitar la paz. Los niños me pueden quitar la paz. Mi esposa me puede quitar la paz. La iglesia me puede quitar la paz. Ustedes me pueden quitar la paz. Yo les puedo quitar la paz. Lo que me diga una persona, una palabra hiriente, me quita la paz. El ministerio me puede quitar la paz. Una diferencia de opinión con una persona me puede quitar la paz. Sentirme solo, sola, me puede quitar la paz. Y Pablo viene y dice, me encanta esto porque esto es la mejor noticia que alguien podría darme. Porque presupone mi fragilidad. No está diciendo, mira, esto es alguien para un súper cristiano. No. Está presuponiendo que lo vas a perder. Te está diciendo, la buena noticia es, mira, cualquier cosa te lo puede quitar. ¿Sí? Pero hay una solución. Hay algo que puedes hacer. A mí siempre me gusta hacer esta pregunta porque me gusta responder cuestiones teológicas en mi cabeza. Así que quisiera que la respondamos juntos. Es llamativo, ¿no? Porque supuestamente la paz es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es algo que Dios produce en mí. No es algo que yo puedo producir. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle al texto es esta. ¿Es la paz una consecuencia del actuar de Dios? ¿O es el resultado de algo que yo hago? Respuesta, sí. Sí. La respuesta que nos va a dar el texto es esa. Sí. Es decir, yo no puedo ponerme un revólver a mi cabeza y decirle, deja de estar ansioso. Yo no puedo poner un revólver a mi corazón y obligarme a mí mismo a dejar de sentir ansiedad, a dejar de estar afanado. Yo no puedo hacer eso, no puedo generar tranquilidad y paz interna dentro mío. No puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Intentalo, vas a ver que no vas a poder. ¿Sí? Pero lo que tú sí puedes hacer es, noten la frase que subrayé, lo que tú sí puedes y debes hacer es confiar activamente en Dios en el momento de la ansiedad. Y elegí a propósito esta frase, confiar activamente, porque justamente lo que estos pasajes van a decir que uno debe hacer. Y el texto va a decir tres cosas. El versículo 6 va a decir, por nada estáis afanosos, en todo sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, hay una cosa que yo sí puedo hacer, puedo orar. Versículo 6. Y versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿lo ven? Hay algo que puedo hacer, orar. La segunda cosa que puedo hacer, versículo 8, es meditar. Lean el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrado, todo... en esto meditad. Hay otra cosa que yo puedo hacer. Yo puedo practicar la presencia de Dios. Yo puedo elegir a qué le entrego mis pensamientos. Yo puedo meditar. ¿Sí? Y hay otra cosa que dice el versículo 9 que puedo hacer. Lo que habéis aprendido, recibido y oído en mí, esto practicad, y miren la consecuencia, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, hay una tercera cosa que yo puedo hacer y es actuar. ¿Sí? Así que con el poquito tiempo que me queda, yo quisiera mirar estos tres muy rápidamente. El primero en el versículo 6, Pablo es muy claro, y ya lo he visto, dice en todo, en cualquier circunstancia. Es decir, que la idea aquí es usar las circunstancias que me generan ansiedad como una especie de disparador en un revólver, ¿no? Como un disparador de oraciones cortas pero sentidas. En todo yo puedo orar. Y quiero hacer algo. Quiero leer, yo sé que algunos de ustedes en su grupo pequeño están leyendo un libro que se llama Una vida de oración de Paul Miller. Y yo quisiera leer una porción del capítulo 18. Lo expresa tan bien que no puedo hacerlo mejor que él. Así que lo voy a leer
por ahí ya lo han leído, por ahí están a punto de leerlo. Disfruten. Dice él, y va a dar un ejemplo súper práctico. Él dice esto. Imagine que José, el esposo de Susana, es el encargado de sacar la basura todos los martes. Sin embargo, la semana pasada José se olvidó de sacarla y esta semana también. Entonces, Susana, la esposa, le dice, cariño, te olvidaste de sacar la basura otra vez. Susana dice otra vez con énfasis y con más que una leve irritación. ¿Qué hay detrás de su irritación? ¿Por qué se siente impulsada a agregarle una distorsión a la frase otra vez? Respuesta. Porque para ella sacar la basura es una molestia. Y encima le hizo llegar tarde a su trabajo. Esto va a aparecer en la pantalla, escuchen. Si ella no dice otra vez, entonces su esposo seguirá olvidándolo. Si él no ve que esto se está convirtiendo en un patrón, ella está convencida de que va a sacar la basura el resto de su vida. Ahora bien, observa la suposición subyacente de Susana. Todo depende de mí. Si no se lo hago ver, nadie lo hará. Dios está ausente de su pensamiento. Por consiguiente, cree que depende de ella hacer que su esposo oiga sus palabras. Susana usa la palabra otra vez para controlar a su esposo. Vamos a mirar a Jesús. En contraste, Jesús dice esto. Yo no hablo con autoridad propia, o en algunas versiones dice por iniciativa propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Acuérdense cuando Jesús estaba frente a Pilatos, en silencio. Susana usa sus palabras para hacer su propia voluntad. Se rehúsa a aceptar la posibilidad de sacar la basura interminablemente cada martes. Eso es inaceptable. Susana está a cargo de su vida, y esto es muy llamativo. Está determinada a hacer que su reino sea un reino sin dolor. Ese es el objetivo de Susana. Ese es el objetivo del otra vez. Y dice Paul Miller, de hecho, aunque Susana orara, la oración no sería escuchada porque sería otra arma en su arsenal de control. Dios probablemente la decepcionaría y terminaría con amargura, tanto con Dios como con su esposo. Porque finalmente la oración no es quiero guardar mi mente en Cristo Jesús. La oración es cambia mis circunstancias o me voy a enojar contigo. Yo soy Dios, yo quiero que tú, Dios, hagas lo que yo quiero, y cuando las circunstancias feas y tú me hayas dado la oración y yo la use y tú no las cambies, entonces yo tengo derecho a enfadarme con la situación, con la persona que causó la situación y contigo por no cambiarlas. ¿Lo ven? Lo opuesto a Filipenses 4. Justo lo opuesto a Filipenses 4. Sigue. Dice Paul Miller. Irónicamente, la obstinación, esta frase me representa, frecuentemente llega a ser una profecía contraproducente. El cónyuge reprendido se retrae. No solamente deja de sacar la basura, sino que deja de abrir su corazón. La obstinación y la oración, me encanta esto, ambos son caminos para lograr lo que quiero. Está buenísimo eso, pensá, es decir, el seguir insistiendo en molestar, en enojarte, el criticar, mi camino o la oración. Ambos son caminos. Muy bueno lo que está diciendo. ¿Qué pasaría si Susana se deshace de la obstinación? No lo sabe. No, estoy leyendo otra parte. Bueno, leo esto. Al centro de la obstinación estoy yo, tallando mi mundo a mi imagen, pero en el centro de la oración está Dios, tallándome a la imagen de su Hijo. Muy bueno.
guardará vuestras mentes y vuestros corazones en su Hijo. A Susana nunca se le ocurre que Dios podría querer que ella sacara la basura por el resto de su vida, porque el hacerlo significaría que ella permite que su esposo se aproveche de ella. Ahora, ¿qué pasa? Eso es real, ¿eh? Está bien, es un pensamiento correcto. Y el esposo está siendo egoísta e insensible. Pero, ¿qué pasa si ella mantiene su mente, como dice aquí, en Cristo Jesús? De repente pasa esto. ¿No saca Jesús interminablemente la basura de mi vida? ¿No es esa una forma de amar a mi enemigo? Ahí está la frase que empecé a leer hoy. ¿Qué pasaría si Susana se deshace de la obstinación? No tiene ni idea. No lo sabe. Porque es incapaz de confiar. Y justamente es esa confianza la que produce la paz. ¿Cómo intervendrá Dios en la vida de su esposo? No tiene ni idea. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de ella, en esta situación angustiosa, que por alguna razón, que si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, quizá permitiríamos nosotros mismos que sucediese? Tampoco lo sabe, porque no está dispuesta a confiar y a soltar. ¿Se dan cuenta? Por eso la oración va con manos abiertas y con acción de gracias. Hay un acto de confianza diciendo, Señor, lo que tú hagas aquí va a estar bien. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso va así. Y no con una demanda diciendo, más te vale que me respondas, más te vale que cambies mi situación. Eso no produce paz. Lo que produce paz es la confianza de decir, Cristo sostiene el universo, sostiene mi pequeño universo, Él me ama, lo que dijo Edwards, justo lo que dijo Edwards hace un ratito. ¿Se acuerdan? Lo mejor no me puede ser quitado. Yo confío en esto. Lo malo Dios puede usar para mi bien. Lo mejor está por venir. Si lo peor me pasa ahora, si me quedo soltero toda la vida, si nunca puedo cambiar el coche, aún si me muero, lo mejor está por venir. Me llamó mucho la atención, fue una de las cosas que Dios usó en el momento de alabanza, cuando Miriam oró, ven Señor Jesús. Y yo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que yo oré eso? Si más bien lo que quiero es que no venga. No vengas todavía, Señor, que todavía tengo que todavía me gustaría que. Por favor, todavía no vengas. Me chocó mucho. Te agradezco, porque realmente Dios me habló de una forma tan sentida a mi corazón y decir, necesito mezclar y volver a repartir. Porque está claro que mi corazón no está acá. Porque si no, como Pablo, mi vida sería Cristo y morir sería ganancia. Perdonar a su esposo significaría perder el control. Si Susana se da por vencida en su obstinación, se unirá, me encanta esta frase, se unirá a Abraham subiendo al monte Moría con Isaac. Se unirá a David mientras deja su cuchillo cuando Saúl está a su alcance en la cueva. Cuando Susana pasa de su obstinación, escuchen esto es buenísimo. Cuando Susana pasa de su obstinación a la comunión en oración, se siente aterrador, como si le faltara el aire. De hecho, ella deja la base inestable de su propia obstinación y entra en la estabilidad de Dios. Ahora está poniendo en práctica tu oración. La oración que dice que venga tu reino, que se cumpla tu voluntad. En lugar de crear su propia historia, Susana estará contenta con dejar que Dios escriba la historia de él. Y esto me encantó. Dice, si el olvido de su esposo se convierte en un hábito, porque este es el miedo, acá está el miedo que tenemos, que se suceda lo que tengo miedo que va a suceder. Si Dios decide, lo voy a dejar que nunca se acuerde de sacar la basura,
Como hice con mi hijo, no voy a responder tu oración en este sentido. O la voy a responder de una forma diferente. Voy a hacer algo que medio extraño. Si el olvido de su esposo se convierte en un hábito, ella será guiada a un compañerismo de oración más profundo. Susana descubrirá a Jesús del otro lado del basurero. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo que dijo Jorge. ¿Qué querés? ¿Querés que tu marido saque la basura o querés intimidad con Cristo? ¿Qué querés? ¿Querés un mejor trabajo? ¿Querés una mejor casa? ¿Querés un mejor coche? ¿O querés a Jesús? ¿Qué querés? ¿Querés lo que ahora te genera obstinación y que no querés soltar? ¿O querés a Cristo? Y el pasaje dice, la paz es un resultado de la obra de Dios, pero también es un resultado de que yo tome esa situación y lo transforme en una oración. Señor, quiero quererte a ti. Segunda cosa que dice, que voy a pasar súper rápido, versículo 8, es que otra cosa debo hacer es meditar. Dice, hermanos, mira, cuando estás en una situación así, una situación angustiosa, a mí me sale lo que yo llamo el yo ateo. Me vuelvo una persona cínica y está todo mal, porque las circunstancias están mal. Y el texto dice, no, justo este es el momento en meditar en otra cosa, en esto meditar. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo puro. Es decir, centrar mis pensamientos en otra cosa. Tozer dijo esto, me encantó. La realidad más importante acerca de cualquier cristiano no es lo que dice creer sobre Dios a nivel doctrinal, sino la forma en la que aprecia a Dios en lo más profundo de su corazón. Comparados con nuestros pensamientos reales acerca de Dios, nuestras declaraciones en los credos resultan de poca importancia. Hagan un testeo de esta última frase. Es decir, yo digo que creo, tengo toda la doctrina correcta, pero eso comparado con mi pensamiento real sobre la persona de Dios, es decir, el nivel de seducción que yo encuentro en Dios que cautiva mi mente y mi corazón, comparado con lo que yo digo creer con lo que cuando vengo un domingo a la iglesia, no tiene nada. No es nada. Y sigue diciendo Tozer, la persona que llega a unas creencias correctas con respecto a Dios queda aliviada de 1000 problemas temporales, porque ve de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que a lo sumo no le pueden preocupar por largo tiempo, ya que la poderosa carga de la eternidad comienza a pesar sobre él con un peso más aplastante que todos los sufrimientos del mundo amontonados unos sobre otros. Lo que dijo Edwards. Justo las 3 cosas que dijo Edwards. Nadie me puede quitar lo más precioso que tengo. Dios utiliza las cosas malas para mi bien y lo mejor está por venir. Y de repente vuelvo a pensar estas cosas y las comparo con... Y la eternidad es así. Paz. Y la última cosa, versículo 9. Es llamativo, ¿no? Dice... ¿Te acordás de mí, Timoteo? Perdón, ¿te acordás de mí? ¿Se acuerdan de mí, filipenses? Lo que has aprendido, lo que has oído, lo que has visto en mí, esto practicad, dice el versículo. Y aquí tiene que ver con actuar, con una forma de actuar. Y el texto hace una promesa, es decir, cuando yo actúo de esta forma, la paz de Dios estará con vosotros. Quizá una pregunta para hacernos, si este pasaje es correcto, es esto. En un momento de angustia, de situación así como la que estamos describiendo ahora, quizás sería muy bueno hacerme esta pregunta. ¿Cómo han actuado personas que yo respeto espiritualmente en una situación parecida? Porque justo es esto que Pablo está diciendo a los filipenses. ¿Te acordás cómo yo viví? ¿Te acordás lo que oíste, lo que viste en mí? Esto, justito esto. Actúa de esta forma y entonces la paz de Dios estará contigo. Para mí, quisiera terminar contándoles una historia. El mejor ejemplo encarnado de esto es este hombre. Horatio
Spafford. Yo sé que nadie sabe quién es él. Pero es una persona, él era un abogado en Chicago, un abogado cristiano, muy, muy, muy exitoso. Muy exitoso. Tenía muchísimo dinero, le había ido muy bien en la vida, pero era un cristiano extremadamente comprometido. Tenía 4 hijos y una nena. Perdón, 4 niños y un niño. En un momento hubo un incendio en Chicago, los americanos se van a acordar, que afectó un montón de gente y este hombre perdió casi todo su dinero en este incendio. Había invertido no sé en qué y lo perdió todo. Un tiempito después, su hijo muere. O sea, pónganse en situación, ¿eh? Un hombre que le va... Esto es Job. Un hombre que tiene 4 niños, le va súper bien financieramente, es un cristiano devoto, muy amigo de Moody era. De repente, un incendio le hace quedarse sin prácticamente nada de dinero y luego su hijo muere. Este hombre está en Estados Unidos y lo que hace es, la familia por supuesto está dolida, y lo que hace es manda a su mujer y a sus 3 niñas en un barco a Inglaterra. Cuando están en el medio del mar, el barco, si no recuerdo mal, choca con otro barco y naufragan. Y por un montón de tiempo no tienen ni idea si su familia está bien o está mal. Cuando la esposa llega a Inglaterra, le manda, en ese momento no había teléfono obviamente, le manda un telégrafo. Telégrafo era, ¿no? Telegrama, gracias, un telegrama. Lo que la esposa le manda a este hombre es un telegrama de 2 palabras, que dice así: viva sola. Viva sola. Sus 3 hijas mueren en el naufragio. Y la única que queda es su mujer. Y cuando este hombre viaja a Inglaterra a buscar a su esposa, escribe uno de los himnos más famosos de toda la historia del cristianismo. Así que yo quisiera pedirle a Rubén que escuchemos un pedacito de este himno, nada más. Yo estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Lo que Yo estoy bien. dice este himno tiene muchísimo más sentido si uno entiende quién lo dijo y cuándo lo dijo. No un concepto, no una creencia religiosa, sino una experiencia real y sentida donde pierdo todo y puedo decir como Job: desnudo vine al vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no oramos un momento? Y después no hace falta que suban, vamos a terminar de una forma distinta. Vamos a orar un minuto. Señor, lo dije al comienzo, lo vuelvo a decir ahora. Hay una realidad de verte, no simplemente de creerte, sino de verte y de experimentar esta paz no explicable que solamente tu Espíritu puede producir en nosotros. Queremos aprender a vivir así. Queremos aprender a incluirte y a no excluirte de las circunstancias difíciles y que generan un corazón inquieto. Ayúdanos, tan frágiles. Gracias por presumir nuestra fragilidad.
Gracias porque has dado soluciones para esta realidad. Gracias porque prometes algo que nadie puede prometer. Gracias porque como cristianos verdaderos hemos experimentado un pedacito de esto en momentos donde nos hemos rendido y hemos abierto las manos una vez más y te hemos dicho como Cristo cuando Él oró su último día de vida, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a tener esta actitud de corazón constante para poder vivir con esta enfermedad, para que haya esta clase de síntomas en nuestro corazón que nosotros no podemos producir, pero que tú sí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.